Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala, hoy tenemos aquí a un invitado de verdad especialísimo, nada más y nada menos, conocen seguro su rostro, Carlos Caballero Jurado. ¿Cómo estás, Carlos? Encantadísimo de estar en tu programa y con tu Pues, público. pues muchas gracias, nosotros más. Carlos Caballero Jurado no necesita presentación. Esto se dice solamente de algunas personas, suena un poco atópico, pero en este caso es verdad. Carlos Caballero Jurado es la División Azul, esa maravilla, aquella gran epopeya, algo que todavía sigue ahí cada día más, cuanto más se profundiza en ella, pues yo creo que casi más desconocida es, ¿no? Carlos, ¿qué crees? Porque esto es un pozo sin fondo lo que se descubre, ¿no? ¿Qué opinas? Pues si uno atiende al número de obras que se publican, desde luego tienes toda la razón. Quizá al público le sorprenda un poco, pero es que en septiembre han salido 4 libros nuevos sobre la División Azul, con lo cual se demuestra que al público, o por lo menos al sector del público, le interesa y mucho, y que cada vez hay más gente trabajando en la investigación de este tema. Sí, señor. Entre ellos tú el primero, bueno, entre esos libros vamos a presentar hoy un libro, es el motivo de esta entrevista que te agradecemos muchísimo. Aquí lo tenemos. Bueno, el título yo creo que lo dice casi todo. Lo importante es leerlo. Voces de la visión azul, la Ujú. campaña de Rusia narrada por sus protagonistas. Carlos, faltaba esto, ¿verdad?, en ese elenco de libros. Bueno, a decir verdad, yo que sigo el tema con mucho pasión, te diría que faltan más cosas, ¿no? Pero desde luego sí que era una carencia importante. Y te voy a decir la razón. Si uno se acerca a las librerías, se encuentra con mucha asiduidad títulos donde aparece la palabra División Azul en la portada. El peluquero de la División Azul, por ejemplo, yo qué sé, cosas así. Y te pones a mirar el último voluntario que está salido hace una semana. Y dices, ¿y esto qué es? Lo lees y es un literato o un presunto literato que ha escrito una novela ambientada en la División Azul. Bueno, ¿qué le pasa a estos divisionarios de las novelas? Que cualquier relación con la realidad es pura coincidencia. Siempre son gente a la que se le ha forzado a ir a Rusia, que tenían que lavar su pasado republicano y cosas así. Esto es absolutamente falso. No existieron ninguno de estos divisionarios que nos hablan sacados de las cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no hay argumentos, digamos, de tipo racional que explicasen un reclutamiento así, porque nadie arma a sus enemigos, eso es de cajón, ¿no? Eso es de cajón, y es tan sencillo como eso. Sí, sí. No hay ni el más mínimo soporte documental en los toneladas de papeles de conservados en archivos. No se refleja para nada esto. Pero es que además no existen testimonios. Claro. Si esta gente fue forzada, fue empujada contra su voluntad a irse, seguro que tenían ganas de contarlo, ¿no? Claro, Y bueno, dirás, hombre, sí, pero bajo Franco no iban a publicarlo. Bueno, pero es que don Francisco Franco se murió hace ya 40 años, ¿no? claro, claro, Y siguen sin aparecer esos testimonios. claro. En cambio, en este volumen he reunido testimonios de 220 hombres. Muy bien. Pero atentos, no son todos los que tengo en el archivo, ¿eh? En el archivo tengo testimonios de 450 hombres. Claro. Eso significa testimonios inéditos. Esto es importante decirlo. Testimonios inéditos, ¿eh? Memorias, diarios, artículos, novelas incluso. Significa que tengo testimonios de uno de cada 100 divisionarios. Es una cantidad estadísticamente muy relevante. Bueno, Claro. ¿y qué dicen estos testimonios escritos y firmados por ellos? Pues lo que te encuentran es una realidad totalmente distinta, la que se corresponde con lo lógico. Son gente voluntaria que se alista con unas firmes convicciones, que marcha a Rusia llena de entusiasmo y que está orgullosísima de haber participado en la lucha contra el comunismo. Ni más ni menos. Es así de sencillo. Podrá alguien pensar, sí, pero esto se lo pueden haber inventado, igual que se ha inventado
Sí, un señor, lo de el peluquero de la División Azul, ¿no? sí. Bueno, pues, ¿qué es lo que me he tomado la molestia de hacer? Que te digo ya, es lo que más faena me ha supuesto. Averiguar la biografía de estos 200 hombres, Muy bien. saber cuándo se alistan, dónde se alistan, en qué unidad sirven, durante qué periodo sirven. Y después ver si lo que ellos están contando se corresponde con la experiencia de esa unidad en ese lugar, ¿no? Es más, puesto que tengo el máximo de respeto, todo el respeto del mundo al lector, a una persona que se gasta el dinero en comprar un Claro, libro, pues cuando un señor dice, bueno, en el día tal estuve con el sargento no sé cuántos y con el capitán tal, al cual le pegaron un tiro y claro. murió delante de mis brazos. Bueno, pues me tomo la molestia de averiguar cada uno de los personajes que se citan, quiénes son y si corresponden con lo que están narrando. Bueno, Aleja, por decirlo así en un lenguaje coloquial, le he aplicado el de esto de, ¿cómo se llama? El secreto del algodón, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llamaba aquello? El método de Don El, Algodón, ¿no? Pasar la, el algodón, sí, sí. la prueba de La Don prueba del Algodón. algodón. Exactamente. Para verificar que todo lo que, digamos, yo he reproducido se corresponde con la realidad. ¿Y qué retrato nos sale? Pues, repito, el que se ajusta a la verdad histórica y a Claro, la lógica. claro, Estos claro. señores que salieron forzados no existen más que en las mentes de algunos muy malos literatos Sí, que se apuntan al rollo este de la histórica, que por desgracia en el 95% de las veces ya sabemos que no es novela y no es historia, sí, señor. y también algunos profesores sectarios de izquierda, de universidad, unos sectarios separatistas, otros sectarios izquierdistas, que se han inventado este tipo de historias, ¿no? Claro, Por ejemplo, hay una corriente entera que dice que ni vascos ni catalanes, que claro, ellos son demócratas, ¿qué coño? Los fascistas son los españoles. Así es que, bueno, pues te vas a quedar de piedra si lees el libro viendo la cantidad de testimonios de vascos y de y catalanes que catalanes. estuvieron en la División Azul y Fíjate. no solamente es que estuvieron, sino que están orgullosísimos de haber estado, ¿no? Claro, claro, Luego repito, no he pretendido más que corregir con la prueba definitiva estas tonterías, porque claro. repito, si hay estos, mira, la última vez que leí algo al respecto, hablaba de ocho, me tengo que reírme, perdóneme, Nada, nada, hablaba, nada. no, es que hablaba de 8.000 desertores en la División Azul, donde no llegaron a 80. Entonces, bueno, si hay estos personajes que ellos dicen que existieron, Claro, ¿y qué pasa? Es que ninguno sabía escribir. claro. Claro, ha habido, y esto es importante que lo sepa la gente, ha habido algún intento de hacer colar como testimonio lo que era pura ficción. Un señor que no llegó a ir a Rusia Ya, nunca, ya. lo rechazaron en Logroño, y que sin embargo consiguió durante el franquismo vender que él había sido divisionario y en base a eso medrar, conseguir un puesto de trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando llegó la transición, dijo, ostras, esto tengo que lavar mi pasado. Y publicó un librito llamado, estaba escrito en catalán, Ajá, Memorias d'un temps gris, Memorias de un tiempo gris, ¿no? ya, Donde narraba su presunto paso por la División Azul. ya, ajá. ¿Qué pasaba? Pues que las mentiras se cazaban, pero al vuelo. Mira, las mentiras las podía cazar un alumno que tuviera la secundaria obligatoria aprobada con mediana nota, ¿no? Porque el señor, el individuo decía, por ejemplo, que lo hieren y va a un hospital a Riga, donde se echa una novia letona, se pasea con ella por el pueblo y le va señalando, así con el dedito, las distintas partes del puerto de Leningrado. Imagínate decir que desde Riga veía Sí, Leningrado. una Pues vista de esa, águila. la vista de águila va por toda. Semejante bodrio se publicó con todo el tipo de apoyo institucional. Claro, ¿Por qué? Porque ponía parir a la División Azul. Pero claro, cualquier historiador con dos dedos de frente descubría enseguida que era una mentira. No han vuelto a intentarlo. No han vuelto a claro. intentar hacer pasar por testimonio una ficción. ¿Por qué? Porque o te sabes la historia de la División Azul a pie juntillas o se te pilla en nada. Ten en cuenta que
es sencillísimo coger Sí, una mentira, ¿no? sí, Cuando sí, dices, no, el día tal, en tal ataque, pues te vas al diario de operaciones y claro, ves si ese día hubo un ataque claro, y qué fuerza tuvo y con qué respuesta se atajó ese ataque, ¿no? claro, Entonces, claro, o te pones a estudiar durante años y años la historia de Isla Azul, o mejor no intentes colar una ficción como un claro, hecho real, claro, porque claro, se te pilla antes de que te da la vuelta. claro. Entonces, repito, el envío de esta gente presuntamente forzada por cualquier razón, desde los que dicen que iban a lavar el pasado, cosas de esas, ah, se desmonta por la lógica. Claro, Nadie envía, nadie arma a sus enemigos. claro, Se desmonta por la carencia documental y se desmonta porque no existen testimonios de ese tipo. Y todos los que existen y que podemos verificar debidamente, documentalmente, afirman taxativamente lo contrario. claro, claro. Sí, Claro, un señor. señor como que te digo, mira, el Berlanga contó aquella historia que se fue porque su padre. Sí, Eso ya lo tengo, la tengo por escrito en varios sitios. Es absolutamente falso. falso. ¿Eh? Eh, Se apuntaron él y su hermano, entre otras cosas porque su hermano había estado en la cárcel bajo el Frente Popular. Claro, Su familia, la familia de García Berlanga, era una familia de terratenientes sí, de la zona de Requena, Utiel, a la cual los anarquistas le habían robado las fincas, le habían quemado las casas, estaban bastante cabreados, ¿no? claro, Y por sí, tenía un padre que había sido diputado del Frente Popular, vale, pero ellos eran falangistas en ese momento a muerte. Esta historia ya la he contado en varios sitios y no voy a insistir. Pero claro, fíjate tú qué detalle, lo que es importante de conocer bien los personajes, ¿no? Hay otro señor, Luis Ciges Aparicio, que siempre salía junto a García Berlanga. Decían, divisionarios, y sacaban siempre, todos los documentales, a García Berlanga y a Ciges Aparicio, ¿no? ya, Ciges Aparicio, su padre, efectivamente, fue fusilado, ya, por los nacionales. Muy bien, fue fusilado por los nacionales. Eso significa que él, el año 41, tuviera que lavar su pasado y que sea listo por lavar su pasado. Vamos a ver una serie de datos. Mira, este señor se alista en Alicante, Luis Ciges Aparicio, ¿vale? Se ajá, alista en Alicante. En Alicante, cuando se abre el reclutamiento, en el verano del 41, se apuntan, y están en los documentos, no me invento nada, no me invento ni un milímetro, se apuntan 1.400 madre, voluntarios. madre, Bueno, ¿cuántos? Claro, no pueden ir todos. claro, ¿Cuántos voluntarios de esos se seleccionan? 90. Uno de ellos, Luis Ciges Aparicio. ya, ¿Por qué? Pues porque en ese momento Luis Ciges Aparicio es el tío más falangista de Alicante. claro, 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 Si hubiera la más leve sospecha sobre claro, él, claro. lo hubieran desechado. ¿Por qué? Porque es que tenían 1.310 más entre los que elegir. Claro, le Y yo sobraba. no envío, claro, les sobraban a cascaporrillo. Pero todos los taraos, porque son taraos, Sí, sí, no, no es que tarado no tiene ninguna connotación mala, es que tiene no, una tara y no, es que le falta madurez. efectivamente, Todos los señores que dicen, fíjate el testimonio de este hombre, bueno, averigüe usted quién es ese hombre. claro, claro, Averigüe cuándo se alistó y dónde se alistó y claro, cómo consiguió claro, ponerse por delante de mil claro. trescientos 300, diez claro, y, claro, y salir hacia Rusia. claro, Porque además, claro, te toca averiguar, bueno, vamos a ver quiénes son los 90 que van. claro. Y cuando ves los 90 que van, yo es que, claro, insisto un poco en este tema, me vas a perdonar porque yo No, vivo en no, no, Alicante. no, estupendo, No, te estupendo. lo digo porque yo vivo en Alicante. Aparte de que Luis Dije sale en todos los documentales hablando de su paso por la División Azul, yo es que vivo en Alicante. Entonces, yo es que a los 90 que salen, junto a Luis Dije apareció, te puedo decir con pelos y señales quiénes son. ¿Sabes Claro, quiénes son? Todas no, las mejores familias de Alicante. fíjate. Todas. Si utilizásemos una expresión de las de hoy en día, las familias más pijas de Alicante, las mejores casas de Claro, Alicante, porque claro, efectivamente fueron los que se enchufaron para ir a Rusia. En la fíjate. División Azul hubo tantísimos voluntarios que
se recurrió a enchufes para él. Joder. Entonces, eh, para que termine un poco de entendernos un poco el público, ves ese contingente de 90 y pico hombres y, joder, 50 son de Alicante. Claro, Y se quedan fuera gente que va a tener que esperar a muchos meses después para ir. Por ejemplo, claro. el señor que era alcalde de Alcoy. Alcoy es una población de una fuerza política y económica tremenda, tan importante como Alicante en ese momento, o quizá más, Ya. económicamente más. Bueno, pues el alcalde de Alcoy no consiguió suficiente enchufe para irse. Y Luis, y Luis Ciges Aparicio sí que lo consiguió, ¿no? Fíjate, fíjate. Eso por no hablar de que te pones a leer las cosas que dice en esas entrevistas que le hacen y ves enseguida que todas, sistemáticamente, todas son mentira. Claro, ¿Mm? claro, 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 cuando tú manejas un testimonio, tienes que decir, vamos a ver, esto tiene lógica. Este señor decía en una de las entrevistas, claro. hubo una noche que estuve toda la noche de guardia viendo delante de mí todo blanco. ¿Mm? Dice, Sí, sí. salió el sol y me di cuenta que es que estaba delante de una casa que estaba blanca, pintada en blanco. Qué gracioso y qué ocurrente. Solamente que hay un pequeño defecto, y es que nadie está de guardia toda una noche en Rusia porque te mueres Te congelado. voy Y congelado. sobre todo, claro, y sobre todo algo más básico. En Rusia nadie pinta una casa en blanco. Claro, claro. Las zonas donde hay nieve, las casas se pintan en cualquier color, menos en blanco. Blanco. Luego, fíjese Aparicio, que era un importante actor de humor, un secundario Sí, muy, sí. muy resultón en películas de humor, te contaba estas historias y los que les hacían los documentales se morían. Ah, fíjate qué ocurrente. Pero repito, todo lo que cuenta Ya, Ciges Aparicio es mentira. ya. Un historiador, yo he recurrido a testimonios, pero a cada testimonio, y lo pongo en el libro, Sí, aquí este sí. señor lo que está diciendo es lo que él siente, pero no es cierto. Claro, ¿Eh? claro, Cuando llega uno y dice, es que este coronel hizo tal y cual, y nos usó como carne de cañón. Perdón. nada. Y dices, no, mira, lo siento, este señor está muy amargado, evidentemente, porque ha visto que eran muchos compañeros, Claro, pero lo que está diciendo de este coronel es absolutamente falso. claro, No está sacrificando a la gente como carne de cañón, claro, está cumpliendo una misión muy importante. claro. Que sea un oficial que es muy gruñón o muy pegón, porque es el Sí, ejército español de entonces, ocurría eso, sí, ¿eh? sí, sí, Se sí. pegaba a los soldados, no nos engañemos, así ocurría. Sí, sí, Es sí. un oficial muy antipático, todo lo que usted quiera. Ahora, Claro, no es correcto lo que usted dice. claro. Un historiador, cuando va a utilizar testimonios, tiene que documentarse aún más que cuando va a Sí, utilizar señor. Sí, señor. eh, documentos, ¿no? Documentos. Pero, dicho eso, también es cierto que los testimonios te van a ofrecer unos datos que no vas a encontrar nunca en un documento, ¿no? Claro, claro, Eh, Pondré un claro. ejemplo sencillísimo, sencillísimo. Hay un momento, es una acción que se llama la Operación de la Intermedia. Ajá. Ha habido un ataque soviético, han conquistado una posición española, hay una masacre de soldados españoles y se organiza un contraataque. Tú miras el diario de operaciones y te describe muy bien ese contraataque. Claro. El primer batallón del 269, que está situado en tal punto, tiene que avanzar en esta dirección durante tantos kilómetros para juntarse con este otro batallón y dar el asalto a esta posición. Vale, muy bien. Tú lees un batallón, el primer batallón del 269, ¿y en qué piensas? Pues piensas en 500 hombres, Claro, pero te encuentras los testimonios escritos, los diarios, las memorias inéditas de gente de ese batallón, y todo esto lo dicen, las compañías tenían 30 hombres. claro, fíjate, Luego el contraataque no ha sido con 500 hombres, ha claro, sido con 120 hombres. Y claro. sin embargo, han reconquistado la posición. Joder, Tiene 5 veces más mérito del que tú le atribuirías claro, leyendo o, claro, el diario de operaciones. Por eso, bien usado el testimonio oral, perdón, el testimonio mm, es fundamental. claro, Yo, sí, señor. me vas a permitir también que te Sí, diga sí, sí. otra matización. No he usado en este libro para nada entrevistas, Muy bien. para nada. Cuando tú entrevistas a un veterano, en realidad tú le haces unas preguntas
que automáticamente son los que tú has pensado y van a deformar su respuesta. claro, Ni más ni menos. ¿Qué testimonios son los que utilizo? Atento, los que ellos han escrito de su mano sí, y han señor. firmado. ¿De Muy bien, acuerdo? muy bien, Normalmente cuando uno escribe, pues se toma su tiempo, mientras que si yo te hago una pregunta así a bote pronto, claro, pues igual te salgo por la pata rara, ¿no? claro, Entonces, son testimonios, pero atento, repito, escritos por ellos muy bien, y, eh, y firmados por ellos, ¿no? claro, Y claro, yo lo que me he quedado absolutamente sorprendido, al principio casi no daba pie, no daba crédito, ¿no? Es lo absolutamente fidedignos que son en un 95%. muy bien, ¿Por qué son tan fidedignos? Bueno, mira, es muy sencillo en realidad. Cuando lo piensas es muy sencillo. Fueron 45.000 hombres, murieron 4.500, claro, regresaron 41.000, claro, ¿vale? Y nadie les hacía caso en España, más que ellos mismos, en claro, sus boletines, en sus círculos, en sus hermandades, ¿no? claro, Entonces, ¿para quién escribían? Para sus camaradas. claro. Y lo que tú no vas a contar a tus camaradas es el día que yo ataqué y tal, y me comía un tanque con patatas y todo y tal. No, Sí. no, no. No, Tienen que contar cosas muy, claro, muy ciertas, so claro, pena de hacer el ridículo y que digan, tú claro, eres un claro, fantasma. Porque yo claro, estaba contigo en tu compañía o estaba en la compañía de al lado, ¿no? Entonces, claro, repito, gracias a Dios, vinieron suficientes hombres como claro. para que todo el mundo fuera muy fiel en Muy lo que es la fiel en verdad. lo que contaban. Hombre, alguno, Vale, o alguno siempre. utiliza, no, 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 me refiero, es que es una especie de truco literario, ¿no? Sí, 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 sí. Alguno utiliza a veces este plural majestático, ¿no? Sí. Está hablando tal, tal, hablando de Posad, y dice, "De entonces la división no avanzó hacia Posad y nosotros cruzamos el río". Y tú dices, pero si tú no has cruzado el río. Pero, pero, pero entonces te das cuenta y dices, no, no, es que él está hablando de la división. Claro, Y entonces puede decir nosotros. claro. Hay una pequeña trampa, ¿verdad? En utilizar ese nosotros, Sí, ese sí, plural majestático, ¿verdad? sí, sí. Porque él no ha estado ahí, en ese lugar Claro, no ha estado. claro, Pero él se solidariza con esos hechos en la medida en que es parte de la historia de la división, ¿no? claro, sí, señor. Pero fuera de esas pequeñas argucias literarias, Sí, 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 eh, sí. son textos muy fiables, porque Claro. repito, si les hubieran, al llegar a España, les hubieran dicho, venga, publicamos tus Sí, libros sí, maravillosos, tal. No, no, si los quisieron condenar al ostracismo y sí, al sí, es verdad. silencio, Sí, es verdad. escribieron como un desahogo para Claro. que los leyeran sus compañeros y sus camaradas, ¿no? Sí, señor. Entonces son muy, muy fiables. Eso es una cosa que, francamente, me ha encantado. Y como me ha tocado tomarme la molestia de verificar 1.001 veces estos memorias, estos diarios, estos artículos, Claro. pero la alegría era que cada vez que verificaba algo decía, es verdad, Es verdad. Sí, lo que señor. dice este hombre es verdad. Sí, señor, sí, señor. Carlos, te voy a hacer una pregunta. Bueno, la labor tuya de investigación ya es súper conocida y sobre todo reconocida, que es lo más importante. De ahí la seriedad de tus libros, de tus intervenciones, de tus vídeos, de tus conferencias, como esta que está dando hoy, que es magistral. Y no es diplomacia ni peloteo. De todos estos testimonios que has publicado, porque ya has dicho que tienes el doble, ¿cuál es para ti el que más te ha impactado? ¿En algún momento, tú que eres una persona, yo creo que recia, te has llegado a emocionar con alguno más que Muchas, con otro que muchas recuerdes? veces. Muchas veces, muchas Sí, veces. Si digo que alguna vez se me ha escapado alguna lagrimita, sí. la gente va a pensar que soy un cursi, No, pero no, es que es así, es que claro, es así, ¿no? Y además son con cosas a veces una ternura desconcertante, ¿no? Mira, tú tienes una edad como yo y sabemos qué papel tenía una madre sí, española antes vale, en casa, claro, ¿no? claro, Bueno, lo que decía la madre era, bueno, entonces es, por ejemplo, enternecedor, totalmente enternecedor, claro, ver en los diarios cómo reflejan cómo han engañado a su madre para irse a Rusia. No, mamá, me mandan a hacer un curso a Alemania. claro, ¿Por qué?
Pues porque todo un capitán de zapadores no se atreve a decírselo a su madre por si su madre le da un guantazo. Fíjate. Entonces, pero él está loco por irse a Rusia. Él no va a faltar a eso, ¿no? Claro, Pero sabe que una madre que le dice, hijo, tú ya has hecho 3 años de la guerra civil. claro, Ya podías, ya podías prescindir de esto, ¿eh? Así que claro, te quedas en casa, ¿no? No, claro. no, es enternecedor. O, mira, hay mucha gente, por ejemplo, este diario está publicado, es un diario que quedó inédito, pero se publicó con, eh, mezclando las cartas que enviaba. Va, Una decisión muy interesante por parte de quien lo hizo, que es un nieto del ajá, caído, un capitán, capitán Figueroa Ferretti. ajá, Bueno, se va a Rusia, no le hace falta para nada irse a Rusia. claro, Ya era capitán, era un primeraco de la promoción. claro, fíjate. Se va a Rusia te habla del entusiasmo de sus soldados, etcétera, etcétera. Pero después ves todo el diario hablando de su niñita. Tenía una niña recién nacida Joder, a la cual evidentemente no vio crecer. claro, Entonces, es un hombre de unas solidísimas convicciones, claro, un militar competente hasta decir basta, de claro, los mejores capitanes de artillería de la división, ajá, pero esa dimensión tan humana, claro, ¿verdad? Lo ves hablando de su esposa y claro, de su hijita claro, y se te saltan las lágrimas porque claro, dices, qué inmenso sacrificio humano está haciendo este hombre que ya había claro. hecho una guerra, Sí, sí, que sí, no necesitaba para nada estar allí, más que no necesitaba para nada. Lo que quería era cumplir con sus convicciones claro, anticomunistas, luchar por sus ideas. claro, Y murió. Murió además claro. cuando le faltaba prácticamente nada, nada para regresar a España, Joder, ¿no? De hecho, tenía que haber regresado ya a España, ¿eh? claro, Digamos que por plazo le tocaba regresar, pero bueno, no había regresado aún. Murió, bueno, no puedes imaginar, hay testimonios, curiosamente, de varios de los soldados de su batería, hay testimonios publicados claro, o escritos, ¿no? Y ves tú cómo todos los soldados literalmente se les parte el corazón claro, cuando ven que su capitán ha sido, además muere por un impacto de artillería, que esto en un joder, artillero, bueno, claro, sí que hay muchísimos, muchísimos claro, párrafos que conmueven y absolutamente, ¿eh? claro. Porque son realidades muy duras. Cuando te dicen, no, se alistaban para comer, dices, madre mía, Ah, sí. como si en Rusia, en las trincheras, hubiera servicio de habitaciones. Oiga, ¿me trae usted una bichichua? Ah, claro, cuando te describen dónde están viviendo, Claro, en qué condiciones, te claro. conmueves porque dices, yo no aguantaba eso. Vamos, no es que no aguantaba un día, es que no aguantaba unas horas Unas ahí. horas, claro, claro. Claro, tú imagínate en un habitáculo excavado en el suelo, ellos les llaman chabolas siempre, Sí, sí, de que no tienen altura de un hombre, que ahí están metidos, tienen una pequeña especie de literas que se han hecho para dormir, que ahí están metidos 8 o 10 hombres, sí, sí, que no hay para dormir los 8 o 10 hombres, porque siempre hay gente que está fuera de servicio, con lo cual claro, hay, por ejemplo, vamos a hacer así, espacio para que duerman 7. claro, Bueno, pues tienen que estar toda la noche y todo el día entrando y saliendo constantemente porque son turnos. claro, Por lo hecho, las guardias en invierno son de 15 minutos. fíjate. Bueno, dices, bueno, qué suerte. Ahora hago 15 minutos y ahora durante hora y media el descanso. No, Sí, no, durante esa hora y media han entrado y salido 7. Han entrado y salido 7 por encima tuya, sí, pateándote. sí, Porque sí, no estás desnudo claro. con tus sábanas. Estás vestido hasta con las botas. Lo único que te has quitado es la cartuchera y el casco. Ah, ¿De fíjate, acuerdo? claro. Eh, Hace un frío que pela. Luego tienen Tremendo. allí un fuego encendido tremendo, el más fuerte que pueden. Pero no pueden tener una chimenea. Claro, Y si hay una chimenea, el enemigo, que no es tonto, claro, sí, utiliza el humo y te bombardea con morteros. ¿De claro. acuerdo? Luego, lo que hay allí es una mezcla de humo y de Sí, olores humanos claro, increíble. claro, Increíble. Pero claro, tiene mucho frío y se calientan, tienen el fuego al máximo. claro, Con lo cual, las paredes que están excavadas en el suelo, ¿qué hacen? Supuran agua. claro. Joder, Entonces, tú imagínate esa mezcla, y dices, pero tremendo. esto lo aguantaban, Sí, sí, lo sí, aguantaban durante semanas y meses. fíjate.
Dicen, se iban para comer. Idiota, si con suerte, con mucha suerte, te llevaban una comida caliente al día en un termo. Naturalmente el enemigo, que no es Que tonto, no es tonto. estaba todo el día pendiente de pegarle un tiro al señor que llevaba el termo. Fíjate. Con lo cual, el señor que llevaba el termo, hombre, no lo mataban siempre, gracias a Dios. Pero Claro, muchas veces, ¿qué le pasaba? Se tiraba cuerpo a tierra. claro, Total, que cuando llegaba el termo se había ido la porra. claro, Bueno, que comías cuando comías, claro, claro. lo que Tremendo. comías, dormías como dormías, y sabiendo que en el mejor de los casos, lo mejor que te podía ocurrir es que había un ataque enemigo, con lo cual salías de la rutina. Claro, claro. Y Fíjate. te cuentan, por eso digo, esos testimonios, y te cuentan que se iban, Sí, porque en sí. los cuarteles, aquí hay gente que escribe que se alistaban porque en los cuarteles españoles se vivía muy mal. Sí, Y bueno. dices, Es tremendo, es por eso digo, tremendo. claro, Es tremendo. el subtítulo del libro lo dice todo, es la Sí, campaña narrada por sus protagonistas. sí, señor. No, señor, deje usted de hablar a esta gente. Claro, Si lo han puesto por activa y por pasiva. claro, Es que no hay ninguna unidad en la historia militar española contemporánea claro, en la cual te encuentres unos soldados con tal nivel cultural. Muchos lo escriben, ¿por qué razón? Porque sabían escribir muy bien. claro, El número de universitarios y de bachilleres entre los divisionarios era muy notable. claro, Entonces, lo escriben y lo escriben muy bien. claro, Entonces, ¿por qué se empeña usted en decir, los divisionarios esto, los divisionarios otro? No, no, que lo claro. digan ellos. Ellos Efectivamente. no son mudos Claro, y tienen ahí esos testimonios. Solamente que tienes que tener la paciencia de buscarlos, claro, ¿no? Y al estar dentro de un colectivo de historiadores que se dedican todos a investigar estos temas, tú conoces alguno sí, de ellos, como Paco Torres, por sí, ejemplo, sí. seguro que conoces Magnífico, alguno más. magnífico. Bueno, pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cada vez que yo encuentro un testimonio, lo pongo a disposición de todos Claro, y cada vez que alguno de mis numerosos amigos, investigadores, encuentran un testimonio, lo ponen a disposición mía. Si claro, no, para mí sería humanamente imposible haber localizado 450 claro, claro. testimonios distintos, Sí, ¿no? señor, sí, Pero señor. es un trabajo en red de muchos investigadores Claro, que uno te llama un amigo de Pamplona, oye, que mira, que tengo este diario. Ah, estupendo. claro, Después te llama un amigo de Sevilla, pues mira, me he encontrado este diario, pues claro. estupendo. Muy Otro bien, de Valencia, mira, me han pasado este diario, pues estupendo. muy bien. Este trabajo en red es el que Claro, me permite tener en este momento en mi archivo claro, testimonios de 450 hombres. Esto claro. también quiero subrayarlo porque no ha sido solamente mi esfuerzo, ni mucho menos, ¿eh? Ya, ya, ya. Sin la colaboración de un montón grande, muy grande, de investigadores, este libro, bueno, pues sí, se Claro. podría haber hecho, pues a lo mejor con aquí he utilizado 200 de los conocimientos que tengo, Ya. pues igual podría haber utilizado, ¿qué digo yo? 60 o Claro, 70, claro, claro, que es a los claro, que yo, digamos, yo podría haber accedido, ¿no? claro. Pero Se nos acaba el tiempo, bueno, Carlos. Qué maravilla, de verdad, qué placer esto. Bueno, el libro es interesantísimo. El libro hay que leerlo porque además yo creo que es posiblemente uno de los definitivos, porque este testimonio que habéis recopilado, tú has tenido esa gran labor también de investigación, además sobre todo muy importante, porque claro, es incuestionable. Lo que ahí se dice es la verdad histórica más palpable que se puede tener. El libro es una maravilla, más se lee muy bien, porque tú escribes muy bien, manejas muy bien el idioma también, y ellos también, y eso es muy importante. Yo quería que en estos 2 minutos que nos queda escasamente, qué pena, un mensaje, Carlos, por favor, para todos los que siguen este asunto. Un mensaje para nuestros seguidores, algo que para ti sea también definitivo. pues un mensaje muy claro y muy concreto. Mira, la última vez que estuve en Madrid, justamente a presentar un libro, volví de Madrid con 3 diarios inéditos. Me refiero, Muy es bien, que hay centenares, muy bien. hay centenares de diarios y de memorias inéditas que siguen durmiendo Claro, en las casas, en algún cajón. Y la gente dice, bueno, si esto lo escribió el abuelito y esto, claro, ¿qué interés tienen? Que los busquen. claro, muy bien, Que los busquen y los pongan y se pongan en contacto con los historiadores que trabajamos en estos muy temas, bien. porque es un material precioso. Sí, señor. Y la historia de la División Azul, la historia militar, tú te vas a la historia militar, el apartado de historia militar en cualquier librería y Sí, ves el general Montgomery, el general sí, Manstein, el general sí, Guderian. No, no, la historia de la División Azul la escribimos en base
a los soldados, Sí, señor. a los cabos. Sí, señor. Uno de la gente se va a sorprender. Uno de los diarios que utilizo mucho es el de un Brigada Músico. Muy bien. Claro. Entonces, esta es la historia Muy de bien. los señores de la banda de música y de los señores de la compañía veterinaria, Sí, igual señor. que es la historia de los soldados de infantería Claro, o de los observadores de artillería o de claro. los correlíneas que van tendiendo cable telefónico. Sí, Aquí señor. están todos, pero es la historia a ras de suelo. Sí, señor. Sí, señor. Como tiene que ser. Carlos Caballero Jurado, las voces de la División Azul. De verdad, muchas gracias, Carlos, por la entrevista, pero sobre todo muchas gracias por el libro y muchas gracias por tu labor, que yo creo que, bueno, alguien tenía que hacerla junto con otros, pero ha tardado mucho tiempo en hacerse, Carlos, y yo creo que eso es una pena también. En España, bueno, suele ocurrir esas cosas, pero por fin la tenemos ahí todos los días de tu mano y de la mano de otros también, pero sobre todo con esa incuestionable seguridad de que es la verdad histórica. Carlos, muchas gracias por esta lección magistral, por esta intervención y nada, adelante siempre y esperamos novedades, que siempre tienes alguna. ¿De acuerdo? Un abrazo muy Un fuerte, fuerte Carlos. abrazo, Un un abrazo. fuerte Hasta abrazo. luego.